Unos meses antes de que empezara la pandemia, como que los dueños de la empresa donde trabajaba sabían que nos iban a encerrar porque me dieron una laptop, me subieron un poco más el sueldo para gastar y me mandaron a hacer home office. A mí lo personal me encantó, porque como recién me había mudado a vivir solo al sur de la Ciudad de México, cerca a CU, pues para mí era como el primer paso a la verdadera independencia. No me tocó conocer a todos los del edificio donde vivía, pues rara vez salían o rara vez los encontraba, pero 2 o 3 años después de que se estabilizó esta situación del encierro, me encontré al vecino del primer piso y era un señor muy amable que casi no salía de su casa, o mejor dicho, jamás salía. Como esto del home office le ahorró mucho dinero a la empresa donde yo trabajaba, por eso me dejaron de lleno trabajar así, y como también rendía mucho, pues empecé a ganar hasta el doble de mi sueldo, por rendimiento, y no negaré que eso me hizo muy flojo, así que siempre pedía comida a la casa, por medio de las plataformas de comida rápida. Por eso siempre salía hasta 1 o 2 veces al día a recoger mis pedidos, y como que mi vecino se dio cuenta de ello, porque me lo empecé a encontrar muy seguido, y él me pedía la misma ayuda, como que si lo apoyaba a recoger la comida que dejaron los repartidores a la entrada, o a arrimarle los garrafones de agua del servicio. Yo siempre le ayudaba, porque desde un principio di por hecho que el señor era agorafóbico, ya saben, de esos que literal les da mucho miedo salir de los muros de su casa. Y como yo tengo una tía que tiene una fobia a las moscas a un nivel clínico grave, me identifiqué con él y de inmediato me puse a ayudar y con gusto le echaba la mano. Y poco a poco me di cuenta que él no estaba tan loco y yo, para tantearlo, le decía que fuera a mi casa para echarnos unas chelas y ver los partidos de la Champions, pues a ambos nos gustaba el fútbol y apostar. Él decía que no podía, pero que su casa siempre tendrá las puertas abiertas para mí, y fue así como lo agarramos de morada para jugar a Xbox o ver el fútbol. Nos hicimos muy amigos, y en confianza le pregunté por qué le da miedo salir a su casa, pues la pandemia ya terminó por lo que parece. Él me dijo que ni siquiera es por eso. De una laptop que tenía guardada debajo de su cama la prendió, y me mostró que tenía un montón de fotos de haber viajado por todo el mundo. Él estuvo en Japón, en Tailandia, en Inglaterra y hasta en África, y ya se sinceró conmigo, y él dijo que no tiene agorafobia, simplemente estaba atrapado bajo la promesa de un ser que sin querer se trajo al Caribe, y era un demonio. Me mostró fotos de ese viaje, y se ve que lo pasó genial, conociendo las mejores playas y todo el rollo, pero también en esas mismas fotos se veía una joven muy hermosa que parecía que era su ligue del viaje. Ya con las chelas encima se soltó como hilo de media y me dijo que en ese viaje conoció a esa chica y quedó tan enamorado de ella que a los 10 días de pasar vacaciones allí, él estaba seguro que se casaría con ella y se le iba a traer a México para hacer vida. Al parecer, ese sentimiento sí era recíproco, porque la chica también estaba muy convencida de eso, pero que según las creencias de su familia, deberían casarse bajo la orden del brujo de su pueblo, y él pensando que era meramente tradición, se lo creyó todo, y de esa manera se casó con ella bajo estas extrañas tradiciones. Yo le escuché la historia, lo primero que pensé fue que él no estaba enamorado, seguramente estaba embrujado, creyendo que lo que sentía era amor, y mi amigo me lo confirmó. Ahora ya pasado el tren lo entiende, pero que en ese momento estaba tan enyerbado o embrujado por la familia que todo eso no lo pensaba. Así que después de casarse bajo sus tradiciones, a los 2 días se vinieron a México y allí empezó todo su calvario. Porque apenas arribó el avión y llegaron a suelo mexicano, ya los estaban esperando un grupo de personas también de ascendencia caribeña y ni le dijeron nada, simplemente tomaron a su pareja y la llevaron de regreso al aeropuerto, como si ya tuviera su boleto y maleta lista para irse de nuevo de regreso. Él trató de gritar y pedir ayuda, pero sintió como algo o alguien le tapaba la boca, pero este era un ser invisible porque se lo impedía, pero no sabía qué era. Asustado salió de la terminal rumbo a la avenida y también jura que en ese lapso, al caminar, él sentía que apestaba horrible, como a carne echada a perder, muy pero muy fuerte, pero por todo el pasillo que caminó, que es muy largo, del que te sacas de la terminal 2, nadie se molestaba por ese olor, pareciera que todo estaba en su cabeza. Pasaron las horas y él se quedó en la parada de autobús durante buen tiempo y también se dio cuenta que cuando le pasaba por la cabeza pedir ayuda, sentía que rápido alguien le tapaba la boca, pero si esta no era su intención, no pasaba nada. Eso sí, todo el tiempo sintió que tenía una carga muy pesada en la espalda, como si llevara un ser encima, y eso sumándole el horrible olor que llevaba en su cuerpo, pues ya hasta se le olvidó que su amor de verano ya se fue rumbo a su país, donde apenas puso un pie, así que él muy asustado mejor se regresó para su casa, y al poner un pie dentro de su casa, vio algo que lo dejó impactado.
Dice que cuando llegó a su morada y dejó las maletas a un costado, sintió como esta carga que tenía en la espalda desapareció, pero vio claramente cómo se materializó en una sombra negra y espesa, como si fuera humo. Este se movió como si tuviera vida y se quedó pegada a la pared para después desvanecerse los segundos. Él, muy asustado, quiso correr, pero todo se puso peor cuando este mismo ser hecho de humo le habló por medio de su cabeza como si fuera telepatía. Le dijo que si abre esa puerta no durará más de 2 horas en la calle, antes de quedar en verdad loco a todo lo que él pueda hacer que vean sus ojos. Pero que eso no es lo que busca. Él solo necesita tiempo para después dejarlo en paz, y como si tuviera un control sobre él, lo convenció de no salir, y aquí es donde se pone todo más raro, porque mi amigo y esa cosa, que después me afirmaría que era un demonio, trabajaron en equipo para que tanto él como ese horrible ser hicieran funcionar las cosas. Supuestamente el ser necesitaba 4 años antes de poder materializarse, y por ende, en ese mismo tiempo mi amigo tendría que estar en su casa, pues sería como un nido donde ambos están encerrados y cada quien se alimenta de su misma energía. Mi amigo al principio le dijo muy asustado que eso era imposible, él tiene trabajo, ¿cómo le hará para comer y hacer sus necesidades? Y ya fue que este ser le explicó que ese es su problema, pero que por dinero no se preocupe, pues él se encargará de que todo funcione para él. Mi amigo no me dijo cómo fue el acuerdo para seguir a flote con el dinero, porque tuvo que dejar su empleo, pero yo creo que va por el mundo de las apuestas, porque en una ocasión sin querer vi de reojo su compu y tenía en su balance más de 2 millones de pesos, así que imagino que eso hizo en varias ocasiones en varias casas de apuestas para estar cubierto y tener bastante dinero. Cuando me estaba explicando todo eso yo me asusté tanto que me paré del sillón con la intención de irme de allí, pero mi amigo me dijo que no me preocupe por el ser. Ese se fue hace como 5 meses, que a lo mejor no me di cuenta, pero que fue la vez que la vecina del piso 2 empezó a pegar de gritos una tarde, porque jura que vio una araña gigante, como de 1,5 metros, escapando por la pared del edificio hasta llegar al techo. Yo no me enteré de eso, pero sí me acuerdo que por esos días hubo muchas juntas vecinales, y también me acuerdo de los gritos de la señora, pero pues yo, por estar en lo mío, apuesto que me doy igual, pues lo mío no es enterarme de los chismes. Al final le pregunté que si entonces la verdadera forma del demonio o ese ser era una araña gigante, y mi amigo no me lo supo decir, solo me dijo que cuando el ser se fue, lo vio salir en forma de mancha negra pegada a las paredes, así que desconoce si ya estando afuera agarró la forma que dice la señora. Todo fue muy extraño en esa charla, pues me lo comentaba todo tan seguro de sí mismo que era imposible no creerlo, así que le pregunté lo más obvio, y era que si ese ser ya se fue hace meses, ¿por qué él no sale de su casa? Técnicamente ahora él es libre. Mi amigo me dice que sí quisiera, pero pues durante años y años viviendo así, ya se acostumbró y no le parece tan mal. Yo le conté que por la pandemia perdió un par de tíos que eran muy gorditos por llevar una vida sedentaria. Le dije que debía cuidar eso, y él me dijo que sí lo tendría en mente, pero que al menos estos meses lo hará poco a poco. De esa manera nos convencimos y al final nos inscribimos a un gimnasio, pues yo también ya estaba subidito de peso, por tanto comer comida chatarra. Y de esa manera poco a poco mi amigo fue dejando su agorafobia de lado. Con el tiempo le pregunté que si no extraña, o mejor aún, que si no siente odio por su ligue caribeño, y él, como todo un romántico, dijo que no, pues él jura que siente que hizo lo correcto en al menos ayudar a su familia, pero sobre todo ayudar a ella, en quitarles un demonio que ya tenía años aterrorizándolos. Porque a pesar de que estuvo años encerrado en su casa y casi queda loco por ello, sin problemas, volvería a repetir los días que pasó en el Caribe con aquel amor de verano. Así sepa que solo es carne de cañón para ellos, él lo haría de nuevo. Eso me sonó muy intenso, pero quizás yo no me he enamorado lo suficiente como para llegar a ver esa forma en la vida. Con el tiempo mi amigo se enfocó tanto en el gimnasio que ahora estaba irreconocible, y con una nueva seguridad me comentó que le daban ganas de ir a recorrer el mundo ahora que tiene mucho dinero. Y hasta me invitó, pero pues no es mi caso. Y fue así que él se fue y poco a poco fuimos perdiendo contacto. La neta espero y le vaya muy chido en la vida, porque la verdad siempre lo consideraré un buen amigo. Uno que incluso vivió con un demonio.
A veces simplemente uno tiene que adaptarse a vivir con lo que le pasa, porque no sabes qué puedes tener encima, y eso mismo puede ser tan peligroso y malo que hasta la misma ignorancia es una completa bendición. Así estuvo viviendo un amigo mío que conocí cuando recién me mudé a la Ciudad de México, hace como 5 años, y tuve una buena amistad con él, pero también una traumática experiencia que me comprueba que los demonios existen y están entre nosotros, a todas horas, mas no se manifiestan, pues no tienen los medios para hacerlo. Pero se los juro que apenas los consiguen, ya sea el canal o el medio, te pueden hacer la vida de cuadritos sin pensarlo. Y se los puedo jurar porque, repito, yo incluso hasta lo sentí. Como les decía, me mudé a la Ciudad de México por temas de trabajo y acabé llegando a una colonia al sur de la ciudad, muy tranquila, donde al menos en mi cuadra, como era una privada, no había tanto ruido de los autos, lo cual me encantó, pues yo suelo tener el sueño muy ligero. A las semanas, poco a poco fui conociendo a mis vecinos, entre ellos a don Isaac, un señor de 50 años al que empecé a buscar más, porque como ambos trabajábamos en la noche, nos tocaba a veces incluso tomar el metro juntos de regreso a casa a la misma hora. Él trabajaba como ingeniero de sistemas para una empresa de esas que te dan soporte las 24 horas, y yo también, al ser ingeniero en sistemas, pero yo trabajaba como gerente en una línea de producción, así que empezamos a llevarnos muy bien, pues como quien dice hablábamos el mismo idioma. Poco a poco la amistad fue más fuerte, al punto que pasábamos buen tiempo juntos, jugando videojuegos o mirando el fútbol sobre todo. Un día nos quedamos de ver en su casa, que era a 2 casas a la mía, a un costado donde yo vivía, y recuerdo que lo primero que me llamó la atención es que su cuarto tenía un ventanal enorme como pared, y no lo tapaba ninguna cortina. Por ende, estaba iluminado a toda hora. Le preguntaba que si no le molestaba dormir en la mañana con toda esa luz encima, pero me dijo que no. Estaba tan acostumbrado allá a dormir así que ya se aclimató a su cuerpo, por así decirlo, pero que lastimosamente no fue por decisión propia, es por necesidad, pues bajo ningún motivo puede estar en un lugar sin luz, porque a su entender puede perder posiblemente hasta la vida, a manos de algo que él afirma eran seres del infierno como tipo demonios. Como eso sonó muy dramático, le dije que me contara, y al principio como que le daba pena, pero como al jugar videojuegos también estábamos echando caguama, se le soltó poco a poco la boca con el alcohol. Me dijo que no sabe cómo empezó o qué lo ocasionó, pues él nunca ha estado metido en temas de brujería o esoterismo, pero que una noche estaba lloviendo fuerte aquí en el barrio y estaba viendo fútbol, cuando se soltó una tremenda tromba eléctrica y se les fue la luz. Estando oscuras, él sacó su celular y con la lámpara se puso a buscar unas velas en la cocina, cuando poco a poco el ambiente se empezó a poner muy helado, pero no era por la lluvia, estaba tan helado como si te pararas de frente de un refrigerador abierto, así que mejor se fue a su cuarto para ponerse una sudadera. Lo hace, y ahora sí se regresa a la cocina y prende un par de velas, y él jura por Dios que al hacerlo, vio como unos seres se echaron para atrás, como caminando en reversa, para esconderse en la oscuridad, donde no alcanzaba la luz de la vela. Él al ver eso se asustó tanto que se le cayeron las velas y se le apagaron por el impacto. Trató de correr hacia la calle, pues él afirma que sentía como esos seres se acercaban hacia él, escuchando sus pasos, como estas uñas que rasgan el azulejo. Pero gracias a Dios, en ese lapso de tiempo llegó la luz, y ahora, con todos los focos de la casa prendidos, vio cómo esos seres de nuevo se movían en reversa y desaparecían en los puntos más oscuros del lugar, como debajo de la mesa del comedor o debajo del refrigerador, como si fueran humo. Sobre su descripción, él dice que eran horribles de cuerpo y cara. Eran seres con cuernos, con caras deformes y alargadas, y su expresión era de que le querían hacer algo malo, así como juguetones pero en mala onda. Ese día mi amigo se dio a la calle muy asustado y caminó bajo la lluvia hasta la casa de una amiga suya que estaba como a 20 minutos de distancia y le pidió asilo por unos días porque al menos él no se iba a parar en su casa hasta llevar a un cura que la bendijera. Los días que pasó con su amiga quedó muy asustado, que durmió con las luces prendidas en el cuarto y agarró bastante miedo a los lugares pues con poca luz, porque los que a tiro estaban oscuros a esos no entraba. El cura que llevó y bendijo la casa dijo que no quiere meterle ideas en la cabeza, pero él siendo un hombre de fe siente que pasó algo raro en él, no en la casa, y pues eso acabó dejando más asustado a mi amigo. Cuando regresó a su casa, se hizo la idea que esto sería un proceso de poco a poco, ir agarrando confianza, y aunque trató de encaminar su vida al ritmo que ya llevaba, buscaba evitar formas de que la oscuridad no lo agarrara desprevenido, y por eso cambió su turno de trabajo. Así de esa manera dormía de día y podía descansar, que es cuando digamos estaba con la guardia baja, pero con las luces por todos lados se sentía protegido, y de ahí la razón que el cuarto donde duerme tumbó la pared y puso un ventanal.
Me mostró varias cosas, como un generador de luz, donde tiene conectada varias lámparas de pie, pues ya poniendo atención, sí me di cuenta que en las tomas de luz todas tenían lámparas como clavijas. Aparte, como mi amigo le sabe bastante a eso de la minería por código para las criptomonedas, tenía siempre un monitor trabajando a todas horas prendido. Ya esa pantalla en azul generaba también pues buen impacto de luz. Le pregunté qué pasaría si la oscuridad lo agarra en la calle y me dijo que ya le pasó una vez y es por eso que se toma esto muy en serio, pues casi le cuesta la vida a él y a un chofer cuando iban rumbo a Puebla por una urgencia familiar. A los días de ese evento entendió que si llegaba a pasar sería parejo y se llevaría a quien estuviera entre las piernas. Por eso prefiere 1000 veces que si va a valer, solo valga él. Sobre esta situación pasó que le habló una tía que vive en Puebla, ahí está su familia, que uno de sus primos se había accidentado en moto y que ya no le iba a librar, que fuera a despedirse lo antes posible en persona, pues él y su primo crecieron juntos como hermanos. Eran como las 10 de la noche, así que pidió el día en el trabajo y se lanzó para allá en el carro de un conocido que trabajaba de Uber, y le dijo que le daba todo lo de la gasolina, más 1000 pesos extras si lo llevaba, se quedara un rato y lo traiga de regreso. Por las prisas no se cargó bien las cosas y no se preparó por completo, solo llevaba su celular, y ya empezando el camino pues se encomendó a Dios a ver ya cómo les toca con eso de la oscuridad, porque para llegar a la casa de su tía pasaban un buen tramo oscuro, porque su colonia estaba a las afueras de la ciudad. Pero también pensó que al estar acompañado quizás ayudaría a que nada le pasara, pero todo era incierto. La señal era el frío, y sí, cuando llegaron a esa parte no bastó la iluminación, pues solo tenían prendido el foco arriba del techo del carro, y mi amigo jura que tanto él como el chofer primero empezaron a sentir mucho frío, y ya vieron cómo del oscuro de las sombras a los costados del camino se movía un humo denso que formaba cosas que los querían atacar, pero al arrimarse a la luz de los focos del auto desaparecían. Y eso hizo que el chofer a primera impresión se asustara y quisiera parar de golpe y casi hasta pierden el control porque logró morder el suelo del terreno y no el pavimento, haciendo que el vehículo coleara. Él quería parar, pero mi amigo le decía que no, que si paraba les iba a ir mal a los dos, y de puro milagro libraron la situación gracias a Dios. Le explicó que la luz le salvaría la vida. Así que el chofer sacó su celular y lo conectó al carro para dejarlo con la pantalla blanca, y mi amigo sacó el suyo para usar el flash. Prendieron la radio y cuando llegaron a la casa de su tía, el chofer no se quiso quedar solo y le dieron chance de quedarse en la casa hasta que se le bajara el susto. Se fueron al día siguiente y ya de mañana pues ya fue la última vez que vio a ese compa, porque se asustó tanto que después de pagarle lo bloqueó. Yo al escuchar todo eso y yo estando tomadillo por las chelas, le dije que si sabe cómo espantar a estos seres, estaría chido que me hiciera una muestra y apagáramos todo, pues si ya vemos que se sale de control, simplemente prendemos la luz y ya. Él me dijo que no, que para qué le jalamos las barbas al diablo, pero yo estaba ebrio y no me lo creía del todo, y le estuve dice y dice hasta que lo hicimos, y de primera mano les puedo decir que todo lo que me contó es real, y se los juro por Dios santo. Nos metimos un cuarto vacío, y mientras él tapó con un trapo el filo de la puerta para que no se metiera nada de luz, empezó de repente un frío brutal, pero eso era imposible, estábamos en un lugar cerrado. Así que con una luz pequeña de LED que él tenía una pluma, la prendió, y con la pura luz pude ver que esos seres eran personas deformes de la cara, pero la tenían tan alargada que su frente parecía que salían cuernos como chipotes. Lo peor de todo es que uno de ellos me soltó un manotazo, y aunque fue un simple arañazo en la piel, se me resecó bastante, al grado que durante unas semanas me dio como un tipo de descamación en la zona. Cuando mi amigo prendió la luz, porque todo esto fue de segundos, yo estaba muy asustado, y me dijo que yo quise, y estaba dice, que no me iba a dar miedo, y pues es la verdad, yo andaba de bocón. Después de esto yo pasé unos cuantos días durmiendo con la luz prendida, pero también ahí entendí que eso de los seres demoníacos era propio de mi amigo, y la neta, no sabíamos por qué le tocó a él. Le dije que hablara con la iglesia para que ellos hagan algo, pero él dice que muy en sus adentros sabe que no es el camino, aparte de que su mamá ya está grande, lo que menos quiere es darle más preocupaciones, y más, pues a sus palabras ella ya ha sufrido bastante. Me explicó que está ahorrando dinero para que apenas su madre fallezca, recorrería el mundo buscando respuestas, y espero que las haya encontrado, porque al año de eso creo que falleció su mamá, y él se mudó a Puebla, donde está su familia, y según recuerdo, después de arreglar las cosas legales en su familia, empezaría su camino.
Ya no tenemos contacto, pues lo perdimos por completo cuando empezó la pandemia, pero de corazón espero que este compa esté bien. Yo mientras me quedé con la costumbre de tener siempre llaveros con lámpara, por si en un remoto caso llegara a necesitarlo, tener con qué defenderme, pero esperemos que eso nunca pase, raza. Allí les va una bomba de noticias sobre mi familia, que se ha mantenido en secreto durante muchos años, y admito que no se tomaron cartas en el asunto porque mi abuela era la que tenía a todas las familias a flote, porque tenía dinero pero en grande. Les platico un poco sobre ella. Mi abuela tenía 67 años y fue la heredera de todo el activo que tuvo su familia, que van desde decenas de casas de renta, naves y bodegas industriales e inversiones sobre las primeras plazas comerciales que se hicieron en el occidente del país. Ella fue la hija primogénita de mi bisabuelo, y aparte de ser su luz, lo que sé de cada quien es que mi abuela era una máquina para trabajar, pues cosa que no comprendía al respecto de sus empresas, lo estudiaba, aprendía y lo mejoraba. Ella se casó a los 32 años con mi abuelo, que también era de una familia adinerada, y tuvieron 4 hijos, todos varones, pero sí era muy notorio que lo mismo como le pasó a ella, le pasó con sus hijos, y el primogénito, mi tío Roberto, era por lejos su favorito, y ella no se inmutaba en decirlo, abiertamente comentaba que ese era su favorito y que cuando ella ya no esté presente todo pasará a sus manos. Mi papá dice que por fortuna mi tío Roberto era, o es, ya no lo sé, buena persona y siempre velaba por sus hermanos, entre ellos mi papá, que la neta, con que él tenga acceso a los activos de la familia y le den trabajo, él estaba feliz, él no se metía en camisa de 11 varas. Y yo creo que mis otros tíos también estaban en la misma situación. En una ocasión mi tío Roberto tuvo un accidente feo en carretera y de milagro no perdió la vida allí, porque apenas alcanzó a llegar con pulso a un hospital que con todas sus atenciones lo tenían en terapia intensiva, tratando de salvarlo con cualquier tipo de operación que le pudieran hacer. Lo más extraño de todo es que mi abuela, al enterarse de todo eso, fue la primera en llegar al hospital, pero cuando llegaron los demás hijos, ella solo se quedó un ratito y se retiró, porque según eso tenía muchas cosas que hacer respecto al trabajo. Aunque un abogado le dijo que lo correcto era darle una repasada al testamento, pues esta situación lo cambia todo, mi abuela no quiso hacer nada, simplemente se fue alegando que no podía posponer unas supuestas reuniones. Los hijos pensaron que a lo mejor simplemente no sabía cómo lidiar con ver a su hijo favorito en esa condición. Los doctores decían que la neta no le iba a librar, pues al estar en terapia intensiva es imposible hacer un tipo de operación de urgencia y la verdad pues ya se estaba esperando lo peor. No sabía nada de mi abuela y como todo eso fue a principios de los 90, pues no había celulares, así que no pudieron tomar cartas en el asunto sobre mi tío respecto a su salud hasta que ella llegara y decidiera. Pasaron las semanas y mi papá y tíos siguieron con sus trabajos, incluso hasta empezaron poco a poco a empaparse de lo que solía hacer mi tío para más o menos absorber su trabajo. Y no diario, pero sí seguido, iban al hospital para echarle un ojo a visitarlo. Cuando al fin llegó mi abuela, seguía muy extraña la situación, pero de repente ella da la noticia que movió a mi tío a otro hospital, en Texas, y que ella se iba para allá para estar con él 24/7. A los demás hijos no les pareció, pues ahora para moverlo sería un problema. Imagínate, para ir a Texas solo a verlo les tomaría días, pero también pensaban que no tomaría mucho tiempo, pues como decían, él ya estaba en las últimas, esperando la trágica noticia, pues a final de cuentas eso comentaron los doctores. Así que por eso mejor le dieron por su lado a mi abuela. Aquí viene todo lo loco. Un amigo de mi papá que iba a visitar a su hija que estaba estudiando en Texas, mi papá le comentó que si le echaba la mano de poderle llevarle una cadenita de oro con un Cristo bendito de oro para su hermano, y ya le dijo en qué hospital estaba. Su amigo lo apoyó y estando de aquel lado fui a buscarlo, y al preguntar por él en cierto hospital le dijeron la noticia que hace 2 días había fallecido. Imagínense mi papá al enterarse la noticia de ello, pero peor aún, no les cabía en la cabeza que mi abuela no les hubiera avisado. Aún así, manteniendo el respeto a su madre, pensaba que solo era una forma de lidiar con ese terrible duelo que vivía. Al día de eso, la abuela habló con uno de los hijos, como si nada de eso hubiera pasado, y hasta dio una increíble noticia, y era que su hermano Roberto estaba súper bien en el hospital, y que en cosa de 3 semanas ya estaría incluso en condiciones para regresar al país. Mi papá ya no entendía nada de lo que estaba pasando, y cuando habló con mi abuela, sí sintió que todo lo que le preguntaba
ella lo evadía de formas muy extrañas. Mi papá no le avisó sobre su amigo y el viaje a Texas, pues su abuela estaba con una actitud muy rara, así que mejor mantuvo distancia. En ese momento solo él y mi mamá sabían puntualmente de esa situación. Pues no me lo van a creer, pero a los meses de eso regresó mi abuela con mi tío Roberto y todo fue una fiesta para la familia, que hasta incluso mi papá se animó tanto que dejó de lado esa extraña situación que le contó su amigo. Sé que cualquiera pensaría que a lo mejor simplemente era un doble de mi tío Roberto, que estaba usurpando su identidad, pero se los juro por Dios que mi familia hubiera preferido 1000 veces eso a lo que después se presentó en realidad, a nombre de mi tío Roberto. Pasaron 6 meses y nos damos cuenta que mi tío Roberto está completamente diferente, pero de una manera que hasta daba miedo. Deja tú que mi papá dice que después del accidente, a los meses de eso se veía mucho más joven, siendo ahora un completo galán. Que si de por sí, al tener dinero y tener vara alta con mi abuela, no le iba mal con las mujeres, pero ahora con su nueva apariencia, estaba que la neta hacían fila para poder salir con él. Nos comentaban que él siempre fue muy enojón, no sabía controlar sus emociones y perdía los estribos muy rápido, pero que ahora ya era una persona muy metódica para hablar. Y lo más raro de todo es que tenía el poder de convencimiento tan increíble que hasta rozaba en lo mágico. Con esas nuevas características de mi tío, el imperio de mi abuela creció como nunca. Y a mi tío no, hombre, pues lo traían entre algodones, lo que quisiera ahora sí su hijo preferido. Pero justamente al 4.º año, en el día del accidente que tuvo, como a manera de aniversario, mis tíos le regalaron un pastel con forma de carro para echarle carrilla de su accidente, y él solo se reía, pensando que era un divertido presente. Lo estaban pasando bien en la fiesta, con la familia y con unos pocos amigos cercanos, pero cuando ya estaban echando muchos tragos, mi abuela se puso a bailar con su hijo favorito, el tío Roberto, cuando de repente ella soltó un grito y empezó a pedir ayuda, de que le salvaran, mientras apuntaba a mi tío Roberto, diciendo cosas muy malas de él, que él era un demonio y que quería hacerle daño. Pensaron que solo estaba tomada, y trataron de calmarla, pero ella se alocó para mal. Empezó a decir de nuevo que mi tío Roberto es un demonio, que lo vean, pero por los presentes solo estaban asustados de esas afirmaciones, y las cosas se salieron de control, pues ya mi abuela empezó a gritar que el verdadero Roberto ya había perdido la vida, y ese es un demonio que viene por ella. Y enojada les dijo que más les vale le hagan caso y la suelten, porque si no, mañana mismo los corre de sus empresas y hasta los quita de la herencia. Al escuchar dinero de por medio, mis tíos la soltaron y ella se fue rápido a su carro para irse, sabrá Dios a dónde, pero eso nunca lo sabremos, porque esa noche, como si fuera una ironía del destino, también acabó en un accidente de carro en el periférico, de la misma manera que le pasó a mi tío Robert. Estuvo varios días en terapia intensiva, y ahí para que vean, todos los hijos estaban 24/7 en su cuarto, atento a ella. Mi papá afirma que lo siguiente es lo más tenebroso que le ha pasado en la vida, porque cuando los médicos dieron la noticia de que falleció, les dieron unos minutos a los hijos para pasar al cuarto y dar sus condolencias, y dentro allí mi tío Roberto empezó a actuar muy raro y se sentó en un sillón que había cerca. Pensaron que solo estaba dolido, pero de repente se paró y con otro tipo de voz dijo el nombre de mi papá y los tíos y la frase de que no se preocupen por Roberto, él ahora ya está a salvo, refiriéndose a él mismo en tercera persona, para después desvanecerse y caer sin vida, pero también irse la luz del cuarto y estrellándose la única ventana que había. No supieron qué pasó, pero lamentablemente también falleció de un paro cardíaco fulminante allí mismo. Todo eso fue caótico y los hermanos pensaron que esto era porque él sentía mucha culpa de la situación donde mi abuela se accidentó, pero mi papá ya confirmó que no iba por ese lado. Uno pensaría que toda la situación legal sería un problema, pero no, porque mi abuela y tío Roberto ya habían arreglado todo con una fecha anterior a la fiesta y ya estaba avalado por el notario. Al ver la repartición, vieron que ahora le tocaba a los 3 hijos de todo el 70% y apareció una cuarta persona que se quedaba con el 30% restante de todos los activos, y al hacerse presente era una señora brasileña que vivía en los Estados Unidos, y fue inevitable no pensar que esa señora estaba en temas raros. La señora hasta eso fue muy derecha y amable, y les dijo que ella no tiene reparos en contar lo que pasó, pero que una vez dicho lo que tenga que decir, no hay vuelta atrás. Y la neta, mi papá convenció a sus hermanos de que no deberíamos saber,
y así fue como se quedó el asunto. Aunque uno de los tíos sí le pasó por la mente pelear con abogados para quitarle a esa señora brasileña el 30% de las empresas, mi papá lo buscó convencer y ya no le quedó de otra que contar lo que vivió con su amigo aquella vez que le mandó la cadenita de oro a su hermano. De esa manera fue como al final mi abuela y tío fallecieron, y es por eso que mi mamá todos los días echa una plegaria en nombre de mi abuela, para que ella encuentre la paz desde el más allá, porque todo pareciera que hizo algo muy turbio en nombre de su hijo Roberto, el más querido para ella, que lo más seguro es que tenga que ver con pactos con el demonio. Gracias por ver el video. Te recordamos que todos los días subimos nuevas historias, así que activa las notificaciones. No olvides darle like y comparte, pero sobre todo comenta. Queremos saber qué es lo que la comunidad de México Inexplicable tiene para decir.